Un saludo cordial a la señora directora y a los profesores del Instituto Escalemos Jugando. Nuevamente, muchas gracias por permitirnos llegar a ustedes en esta oportunidad con el tema creatividad e innovación. ¿Qué es la creatividad? Es una habilidad de tipo mental, porque implica la imaginación y también la formación de conceptos. Estos dos elementos, al reunirse con esas ideas nuevas, al relacionarse con las que ya tenían y que le dieron suficiente experiencia, le va a permitir mejorar y generar nuevas ideas con características novedosas y además diferentes. La innovación implica un cambio. ¿Un cambio en qué? En los productos, en los servicios, en los procesos. Estos paulatinamente se van modificando en el tiempo, van evolucionando y la idea es que se nos provea de una vida más sencilla para que exista realmente la innovación. Es decir, creatividad e innovación deben ir de la mano. Los invito a mirar esta reflexión que hace Zygmunt Bauman, donde nos comenta que en el pasado la educación tenía que ajustarse a las circunstancias que se iban presentando y entonces era fácil fijarse nuevos objetivos y diseñar nuevas estrategias. Pero el mundo ha cambiado tanto que la educación y los educadores tenemos que estar muy pendientes, muy atentos, porque los cambios se están dando de manera vertiginosa. Nuestros estudiantes están recibiendo información por distintas vías, es decir, que se están formando en un mundo sobresaturado de información. Entonces, nosotros no solamente estamos trabajando para que estas generaciones realmente adquieran aprendizaje, sino también debemos ayudarles a preparar las futuras generaciones. Un reto demasiado importante para nosotros. Entonces, hoy por eso queremos trabajar habilidades para la enseñanza creativa. Los invito para que a medida que vamos revisando cada una de estas en sus solas frases, vayamos imaginando de una vez como maestros qué actividades podríamos implementar en nuestras aulas o a través de los medios como nos toca hoy, dadas las circunstancias, cómo ayudarles para que adquieran esas habilidades que de tipo creativo les permitirá a ellos desenvolverse en ese mundo tan cambiante que están afrontando. Aquí van. Produzca y considere muchas alternativas. Disfrute y use la fantasía. Incluso podemos ir pensando a la luz de qué materia y de qué contenidos que nosotros trabajamos con ellos podríamos apoyar esas habilidades. Resalte la esencia, mírelo de otra forma, utilice el juego y el humor, sea original, sea consciente de las emociones, ponga las ideas en contexto, hágalo girar, hágalo sonar, mantenga una mente abierta, vislumbre el futuro, rompa y extienda los límites. Sea curioso, acepte el reto, manténgase presente y consciente, tolere la ambigüedad. Bueno, entonces vamos a trabajar solamente una de esas habilidades. Pero antes vamos a revisar este concepto de Capra, que nos dice que la cognición es mucho más amplio que el pensamiento, porque es que incluye la percepción, la emoción y la acción. Eso es lo que hace que el proceso realmente sea vital y que en el reino humano esa cognición también incluye lenguaje. Nosotros
No solamente nos comunicamos por medio de la oralidad, también por la expresión escrita, por la expresión gestual. También incluye pensamiento conceptual en la medida en que vamos reuniendo una buena gama de pensamientos con sentido, con significado, es lo que hace que tengamos esos atributos como humanos con una conciencia humana. Y vamos a trabajar entonces la habilidad que dice manténgase presente y consciente. ¿Qué es eso de mantenerse presente y consciente? Pues es estar completamente inmerso en el momento, es estar enfocados, estar abierto y atento mientras utilizamos nuestros sentidos. ¿Qué escucha? ¿Qué huele? ¿Cómo sabe? ¿Qué ve? ¿Qué siente? Quiere decir que esta habilidad permite la regulación de la atención. Y díganme, profesores, si esta no es una de las habilidades que nosotros quisiéramos lograr que fuera equilibrada en nuestros estudiantes. Es como de las más reclamaciones que le hacemos a los niños y a los jóvenes. Atienda, escúcheme, contésteme lo que le estoy preguntando. ¿Qué observa? Bueno, entonces vamos a dar algunos ejemplos, sugerencias para motivar el estar presente y consciente en el salón de clases. Enseña a sus estudiantes a estar presente en el momento y a enfocarse en la actividad que están haciendo. De ahí la importancia que el profesor, cuando va a iniciar su clase, les dice, además de que hoy es el día y en la fecha tal. Vamos a trabajar en la asignatura, en la materia, como le digan, en el proyecto, tal. Es decir, captar la atención hacia un objetivo. Y además de eso, pues invitarlos a que se enfoquen en la actividad que van a hacer. Ayude a sus estudiantes a desarrollar el pensamiento de reflexión. Es importante esto, que usted está en la jugada, todo lo que va trabajando ahí con el estudiante, cualquier cosa que se presente es una oportunidad para que como adulto le haga ver a ese niño, a ese joven, lo que está sucediendo, ya sea por una acción en cuanto a actitud, como también en cuanto a la forma como se expresa con respecto al tema que están hablando. Utilice el espacio físico de forma intencional. Me agrada, por ejemplo, que en preescolar tienen su rincón de, su otro rincón de, es decir, eso no es porque sí, sino eso es porque necesitamos empezar a enseñarle a los niños a que ellos vean que hay unos espacios especiales para cada cosa. Hay que reajustar ese ambiente para que apoye las actividades asignadas. Elimine las distracciones, claro. Determine el tono y ánimo de la lección a través de estímulos físicos. También es interesante aplaudir, que se le dé una expresión de amabilidad, de cariño cuando un estudiante hace o da un muy buen resultado. Pida a sus estudiantes que se mantengan alejados de sus teléfonos y de la tecnología. Ellos que ahora pues llevan su celular. Hay instituciones que han optado, pero claro, con la venia de los padres de familia que dejan sus equipos en un sitio para que no sean elementos distractores, porque de todas maneras uno con el celular ahí cerca como que quiere mirarlo. Entonces hay que propiciar de que eso no suceda. Permita a los estudiantes y maestros enlentecer el proceso
disminuir la velocidad o ritmo de un proceso, actividad u operación. Nosotros estamos en cierto modo amarrados a un plan, pues los planes son importantes organizarlos, porque es bueno tener una ruta y también tener un futuro, pero a su vez también que no sea camisa de fuerza y que uno muchas veces una clase la ha preparado y sabe que tiene que salir todo el tema, pero nunca hay cosas que de pronto se presentan en cuanto, por ejemplo, que un estudiante diga, yo no entendí, y el profesor le toca buscar las distintas formas, caminos para que finalmente lo comprenda. Eso hace que la velocidad del proceso se disminuya y a veces es necesario hacerlo. Permita que los estudiantes hagan observaciones con respecto a la lección. Sí, también. A veces nosotros exageramos en la cantidad de actividades que les colocamos o una actividad y bueno, yo digo, por ejemplo, en el caso de las matemáticas, en mi tiempo había que colocar 50 ejercicios. No se necesitan 50 ejercicios, se necesitan quizá 10 o quizá menos. El ritmo lo pone cada estudiante y esa es la mejor idea, de que el estudiante mismo logre determinar, hice 5 ejercicios y ya fui capaz, voy a buscar otro por ahí de esos que son como de los últimos, que generalmente tienen un mayor nivel de dificultad, y que lo realice como una especie de automotivación, pero no ya generar una cantidad de actividades que nada son constructivas, porque a la final la persona se cansa y termina deshaciendo ahí por cumplir, más no pensando siquiera lo que está haciendo. Haga que los estudiantes trabajen en otros lugares, además del escritorio. Importantísimo, que puedan salir de su aula de clase, que puedan explorar otros espacios de la institución. En este momento pues estamos amarrados pues por lo que nos toca de esta manera virtual, pero asimismo también podría ser el ofrecer unos espacios en el momento que se está haciendo la sesión para que el niño se levante, para que de pronto si estoy viendo o algún tema en particular incluso se levante, vaya, le pregunta a su mamá qué significa, no sé, algún concepto, o que estamos viendo el kilo, muéstreme, traiga 1 kilo de azúcar, 1 kilo de algo que lo podamos como observar. Es decir, la idea es que el estudiante pueda trabajar en unos lugares distintos al escritorio. Ayúdelos a visualizar con imágenes, con relatos, porque la idea es que él pueda también trabajar la mente, su visualización, que él pueda imaginarse, que pueda ver tras, como decimos, tras bambalinas, que no sea solamente el renglón que está leyendo y no pase de ahí, sino que le busque la enseñanza que hay detrás o la reflexión que quiere el profesor que el estudiante haga. Dé a los estudiantes también más opciones, que no sea solamente de esta manera con el color azul. Si le quiere echar rojo, pues que le eche rojo. Bueno, enseñe habilidades de observación de tal manera que incorpore los 5 sentidos. Creo que es clara. Pida a los estudiantes que dibujen objetos en un papel, también que dibujen, porque es que ellos van ahí haciendo la revisión de lo tridimensional en el papel, que es bidimensional, pero cada vez que él va haciendo un dibujo, pues también lo va haciendo con mayor, con más características, con más cuidados, buscando que se parezca más al objeto
real. Y lo otro es porque de esa manera él está en un ejercicio donde lo que va a hacer es que se le baje también los niveles de estrés, porque es increíble que ahora nuestros niños también sufren de estrés, ¿no? Y que lo hagan sobre todo despacio y en silencio. Guía a sus estudiantes a través de una sesión de relajación en correspondencia con la anterior reflexión. Los niños se estresan y uno también los puede guiar. Yo no digo media hora, una hora, porque ellos no se aguantan, pero sí unos minutos, que cierren sus ojos, usted los lleva por el mar, por los árboles, por las flores, por todo lo hermoso que tenemos en la naturaleza. Y eso hace que el niño por un momento se desconecte de la angustia que tiene, o también de la pereza que tiene, o del cansancio que tiene por lo que esté desarrollando. Entonces, a su vez, también puede hacerles una sesión progresiva de relajación de los músculos, que muevan sus manos, que muevan su cabeza, que muevan sus hombros, se muevan ellos, giren en el torso. Todo eso va haciendo conciencia de que su cuerpo necesita también de espacios de relajación y de espacios de apoyo para que se distensione. Pida a los estudiantes que se sienten y que no se ocupen en algo. También a veces es bueno que ellos hagan, no sé, lo que quieran, o que incluso a veces también hasta hablen con su compañerito de lado, que no sea todo el tiempo estudio. Enseñar la respiración diafragmática. A nosotros creo que no nos enseñaron eso. Y todas las sesiones que implican relajación siempre se nos hacen como las mismas observaciones, ¿no? Que la relajación salga la respiración salga del diafragma. Pida a los estudiantes que presten atención al espacio físico. Es importante eso, que miren las paredes, que miren cómo vienen vestidos, que miren cómo están las cosas, porque nos hace falta mucha atención y a veces pasamos y ni nos damos cuenta ni quién está alrededor. Entonces a los niños y a los jóvenes hay que irles trabajando esas ideas, que sean más detallistas, que se fijen más en las cosas que suceden a su alrededor. Por eso la mamá que siempre la ven en la casa, siempre la ven igual, y el día que la mamá se cortó el cabello ni siquiera se dieron cuenta. Enseña a sus estudiantes acerca de la escucha activa. ¿Y qué significa ser un buen escucha? ¿Cómo puede decir que alguien te está escuchando? Haga que los estudiantes practiquen la escucha activa con sus compañeros y sin distracciones. Importante, porque nosotros somos como muy dados a no dejar terminar al otro su reflexión, su expresión, como que uno quiere siempre estar interviniendo y cortando la idea del otro. Entonces hay que aprender a escuchar, y esa es una habilidad supremamente importante para la historia de vida de la persona. Pida a los estudiantes que caminen en silencio por el salón y que escriban sobre las cosas que nunca antes habían notado. O sea, seguimos manejando la atención, ¿no? Ese ejercicio, empezando porque ellos sean capaces de estarse en silencio un rato, es difícil, pero no imposible. Pida a sus estudiantes que se sienten y que escuchen la respiración de la clase. Importante que ellos empiecen a utilizar el sentido del oído también para percibir las pequeñas cosas, los pequeños ruidos que se pueden suceder. Estando ahí en el aula, y pueden suceder, darse situaciones alrededor inclusive del salón,
o fuera en la calle. Entonces ellos van aprendiendo a percibir hasta esos pequeños sonidos, que incluso hay situaciones que personas han salvado su vida por haber sido capaces de escuchar algo a tiempo. Haga que los estudiantes hagan diferentes tareas al mismo tiempo y que discutan cómo se sintieron. Después asigne una tarea estando presentes y conscientes y compare ambas experiencias. Nuestros estudiantes hoy en día hacen muchas cosas al tiempo. Están con los audífonos, están con el celular, están mirando el computador, también están mirando la televisión, están mirando lo que está haciendo la mamá, lo que están haciendo los hermanitos. Pero a pesar de tener como decimos, esa habilidad tal vez para estar como en todas partes, si va uno a mirar, estuvieron y no estuvieron, porque no son capaces de relatar exactamente lo que pasó con cada uno. Siempre llega una información distorsionada. Entonces hay que hacerlos que tengan ese tipo de experiencia donde tarea que se coloca, tarea que se finaliza, y no es empezar varias tareas al mismo tiempo. Apagar la luz y leer una historia a sus alumnos. Diríamos, bueno, tal vez no apagar la luz, tal vez cierren los ojos. Cierren los ojos, en ocasiones también pues decirles traigan un pañuelo, una pañoleta para la próxima clase que vamos a hacer un ejercicio. Y la idea es que ellos escuchen su voz, el relato que usted quiere hacerles. Entonces eso les va a ayudar a manejar la atención. Haga la experiencia de la clase más lenta, utilizando momentos de silencio y permitiendo que momentos de silencio también se sucedan. En ocasiones los niños están como tan alborotados, tan desatentos, tan bulliciosos, y el docente empieza a hablar con voz bajita, voz pausada, y eso automáticamente como que va generando un silencio en el aula de clase. Y los momentos de silencio son importantes porque nosotros necesitamos encontrarnos con nuestro yo, y la única forma es a través de esos espacios del silencio. Juegue al yo espío. ¿Cuál es el oficio del espía? Es observar, es mirar, es a veces juzgar y también dar un concepto. Entonces se pueden generar historias, acciones donde tenga que hacer ese oficio. O también, por ejemplo, colocar de manera anticipada en el aula objetos y hace preguntas y que empiecen a buscar. Pida a sus estudiantes que reflexionen cómo va el periodo y también haga que otros respondan a esos comentarios. Bueno, que se hagan esos saltos. ¿Cómo vamos en nuestra materia? ¿Cómo nos pareció esta actividad que realizamos, que se propuso? O sea, siempre el contar con el estudiante, con la opinión del estudiante. Muestre a sus estudiantes una fotografía relacionada con la lección y pida que dediquen el tiempo para observar los detalles, que además de eso describan lo que observaron. Recuerden que estamos mirando lo de la atención. Pidan a los estudiantes que escriban los pasos detallados para una acción que usualmente hacemos en automático. Por ejemplo, lavarnos los dientes, manejar, pero que sea con detalle. ¿Qué hace cuando se va a lavar las manos? ¿Cuál es su rutina? Pida a los estudiantes que cierren los ojos y que respondan preguntas con respecto al salón de clases. En algún momento también pues se puede hacer eso, y no solamente eso, sino por ejemplo preguntas como
¿Cuáles de los compañeritos tienen gafas? ¿Necesitan gafas? A veces ni siquiera se dan cuenta los niños de eso. ¿Cuáles de los compañeritos tienen el cabello largo? Compañeritas, digamos. ¿O cuántas se colocan una moñita? O sea, como algunos detalles, pero que estén primero con los ojos cerrados. Llevar a la clase a dar una caminata y pedirles que estén atentos de todo lo que van observando. Pida a los estudiantes que de forma presente y consciente expliquen un concepto a alguno de sus compañeros. A veces el profesor ha explicado y de pronto alguien, ay, pero ¿cómo es? Yo no entiendo. Importante que el profesor le ceda su turno a uno de los compañeritos, porque de esa manera inclusive el profesor también puede captar cuál es la idea que quedó en la mente de esta personita. Puede corregir, una oportunidad para corregir, para aclarar, para ampliar la afirmación. Enseñe a sus estudiantes a hacer pausas durante el día para observar el cielo. La doctora, la oftalmóloga, dice que de vez en cuando, en mi caso pues porque uso gafas, que me levante y mire como si fuese hacia el infinito. Son ejercicios para que se capte como la atención en algún detalle del firmamento, en algún detalle del panorama que uno puede observar. Diseñe una lección en la que los estudiantes coman algo de forma presente y consciente. Por ejemplo, una experiencia para probar dulces. Pregunte de paso si alguno tiene alergia. Hay personas que no pueden comer de piña, por ejemplo, porque se brotan. Pida a los estudiantes que se enfoquen en un dulce, que piensen en el dulce, que lo huelan, lo toquen, lo observen detenidamente, que lo prueben. Motive a sus estudiantes para que desarrollen conciencia de la relevancia cultural de la lección. Recordar que nosotros pertenecemos a un contexto y que hay temas que además de aprovechar lo que hay en el medio y lo que se conoce del entorno familiar, también eso lleva a que el estudiante vaya haciéndose sus propias ideas y también va madurando. Pida a sus estudiantes que vayan afuera del salón, que cierren los ojos y que dibujen lo que escuchan. Mire, llevamos 36 acciones. Pida a los estudiantes que experimenten una actividad común estando presente y consciente. Lavarse las manos, comer, caminar hacia la parada del camión o del bus, pasar tiempo con una mascota, etc. Luego pídales que escriban acerca de su experiencia. Pregunte qué fue lo que notaron, lo que sintieron y cómo eso fue diferente de las otras veces en que han realizado la misma actividad. Comience el día o la semana con una frase y pregunte a los estudiantes qué significado tiene para ellos. Esta es una de esas actividades sumamente interesantes porque nosotros tenemos en el mundo en la comunidad académica grandes personas que han pasado por este mundo y han dejado huella a través de frases contundentes para mejorar como personas, para de pronto generar un cambio en la manera de pensar, en la manera de actuar, en la manera de hacer esa relación con sus otros amigos o con la familia. Tome un tiempo al inicio de la lección para enfocarse como clase, para desprenderse de lo que sea que los esté estresando y establezcan la intención del día. Importante que el niño sepa qué va a hacer en cada sesión de clase. Tome un tiempo al final del día para que cada estudiante comparta una cosa que pasó durante el día y por lo cual se sientan agradecidos. Generar esa cultura en el estudiante de cómo es importante que el día en realidad
una vez finalice, sea una oportunidad para reflexionar y para ver qué pasó durante el día. Y de lo cual me siento agradecido. Nosotros, esos agradecimientos deben ser por todo lo positivo que nos pasó, pero también inclusive por las dificultades que se tuvieron, porque en medio de esas dificultades salimos de la situación y, y nos permitió ser mejores o incluso tomar un rumbo distinto a lo que nosotros queríamos, y a la final incluso fue muy positivo. Pida a los estudiantes que escriban o dibujen en un diario, algo que también pueden ellos tener un cuaderno especial en su casa para que vayan anotando algunas de las cosas. Yo no digo que hagan grandes cantidades de escritura, pero podrían sí enfocarse en aquello más importante que les pasó y que lo pudieran ir anotando con la fecha. Haga que los estudiantes practiquen la escritura descriptiva utilizando sus 5 sentidos. Haga un libro de observaciones para la clase. Eso es tanto para el docente como para los estudiantes, que se pueda ir llevando un diario de lo que va sucediendo en el aula de clase. Haga que los estudiantes dibujen una vida tranquila, pero no califique ese producto final. Discutan el proceso de calmarse e identificar diferentes aspectos del tema. Bueno, ¿y por qué no de pronto tener un día de yoga para principiantes? Bueno, no digo un día, sino unos espacios. Utilice ver, pensar y preguntarse. Eso está en las piezas de arte o en cualquier objeto. Haga que los estudiantes escriban lo que ven, qué ideas se les ocurre y qué preguntas les surge de esos pensamientos. Nosotros poco tenemos como valor hacia el arte, y un artista es poco reconocido, digamos, en este país. Hay otros países donde se les entiende más, pero todo viene también por la cultura, por cómo hemos sido formados. Entonces nos parece como si eso detrás de una obra de arte no hubiera tiempo, esfuerzo, sacrificio, y a veces incluso vemos como sin gracia eso que elaboraron, como sin valor, y hasta nos atrevemos a disminuir, por ejemplo, el precio en tantas obras que merecen más. Dé a los estudiantes una tabla con 5 columnas, una por cada sentido. Pida que eliminen la visión y que llenen las otras 4 columnas con cosas que vayan experimentando durante el día. Pida a sus estudiantes que escriban adivinanzas de los 5 sentidos, describiendo algunos sin nombrarlo. ¿Quiénes podrán adivinarlo? Dé a sus estudiantes semillas para sembrar. Pida a los estudiantes que escriban las observaciones del desarrollo de la planta. Eso es algo hermoso, que ellos vayan notando día a día lo que va pasando con la plantica, que la aprendan a cuidar. Pida a los estudiantes que tomen fotos mentales de algún momento específico de una lección que les gustaría recordar. Fotos mentales. Aquí vuelvo a recalcar una tablita con las 5 columnas. La visión pues no la tiene que quitar, pues, porque necesita las otras para que vaya haciendo las anotaciones. Necesita la visión para ir haciendo las anotaciones. Mire, son 50 acciones muy concretas, muy concretas. Y si hiciéramos al menos una cada día, imagínense, alcanza para 10 semanas de trabajo con estudiantes.
Y esto fue solamente para que él adquiera la habilidad de que sea consciente, de manejar la atención. Bueno, palabras, frases que pueden ayudar a concentrar justamente esta habilidad. Cuando se le hacen las preguntas, ¿qué notas? ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? ¿Qué sientes? Y frases permanentemente que estén registrándose en el cerebro. Vamos a enfocarnos, estemos calmados, escuchemos atentamente, disfrutemos de lo que estamos haciendo, describan lo que están haciendo, estemos tranquilos, detengámonos, vamos a oler las rosas, pongamos atención. Y pues ejercicios ya pues están como descritos a través de todo lo que he hablado. En la explicación, puntualizar siempre en los aspectos importantes, en los casos, cuándo se debe usar, en el caso de las matemáticas, qué operación es la que tiene que trabajarse, por qué significa, por qué hay que hacer ese proceso, por qué se deben utilizar esos signos, qué sí se puede hacer, qué no. Por ejemplo, en el tablero, cuando estén nuevamente en las aulas, el tablero es importante dividirlo en tres partes, por ejemplo, que a la izquierda estén los elementos teóricos, a la derecha hay algunos conceptos, algunas palabras que hay que puntualizar, como que queden allá siempre presentes para que el niño cada vez que vea el tablero lo vea, y en el centro entonces está usted trabajando. Expresar por escrito lo que se va a aplicar, escribir lo que se dice en voz alta también. Ayudarle al estudiante concediéndole puntos, estímulos. Nosotros los seres humanos nos movemos por los códigos de reconocimiento. En una situación dada, por ejemplo, en un problema, después de que lo resuelven, ahora cambie unos datos a ver qué pasa y haga la pregunta, ¿qué sucede si se hace una transformación? En un proceso también descubrir si hay algún error, pues descubrirlo, pero justificar por qué es. Bueno, desarrollar ejercicios extensos a veces también es importante, pero sin perder la concentración. Pedirles que expliquen ejercicios, la tarea o taller que desarrollaron. Pedir a los estudiantes que reconstruyan la clase. Este es un ejercicio muy interesante que al final de la clase, ¿y hoy qué vimos? ¿Quién me puede decir de qué tratamos el día de hoy? Motivar para que ellos en realidad ante un ejercicio complicado pues no se dejen vencer. Lo pueden hacer para cada explicación, buscar situaciones reales o noticias relacionadas con el caso que se esté tratando. Ver videos, hay unos videos maravillosos que nos pueden ayudar en el proceso de explicación. Y hay que hacer siempre autoevaluación, mirar qué dedicación se le ha puesto a su proceso, qué preparación, porque es que hay que recordar que el niño es el que aprende. El aprendizaje ocurre en él. Que haga gráficos, por ejemplo, que identifique los datos, pregunta, que mire qué elemento teórico es el que haya implícito, que simbolice los enunciados mediante una relación, mediante un gráfico, realice operaciones que se requieran, aplique propiedades hasta hallar la solución, interprete la solución, dé una respuesta. Bueno, y finalmente una frase de Bauman: los jóvenes saben cambiar de dirección, saben adaptarse a circunstancias variables, detectan de inmediato los movimientos que comienzan a producir, actualizando y rectificando su propia trayectoria, y de ello depende su supervivencia. Ellos suelen ser escépticos respecto a las promesas y los supuestos valores que contradigan las tendencias del mundo actual. Con esas generaciones es que nosotros debemos trabajar hoy en día. Muchas gracias, profesores. Si se quiere saber para las otras 15 habilidades, tenemos el libro de Bornit y Figliotti que se llama
tejiendo creatividad en cada hebra de su currículo. Muy amables.